Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Sin Límites. Los estudiantes de 11 grado estuvieron dando una clase acerca de la cultura de los 80, conocer un poco lo que pasó en esa época. Hablaron de los exponentes, los máximos fueron Michael Jackson, el rey del pop, también tenemos a Elvis Presley y Marilyn Monroe. The World Culture class had this week and last week some presentations about important celebrities and events in the decades of the 80s and the 90s. The students were assigned important people, movies, celebrations that marked the decade of the 80s and marked the decade of the 90s. The culture, the history, the social dynamics, politics, how people perceived the world and how culture was affected by these specific celebrities or movies or group bands, music. And it was important, first of all, because they use the language. They use the English language to talk about it, to discuss about it. But also it is important because we have students having fun, enjoying presentations, using their talents, using their creativity for a particular purpose. So that was the goal of the class, having students using the language for a specific purpose, but at the same time having students having fun in class and enjoying what other people do and enjoying what other people propose in the cultural aspects. En clase de Ciencias Naturales, los estudiantes de sexto grado estuvieron aprendiendo de manera didáctica y entretenida el funcionamiento y las características que tiene nuestro sistema digestivo. Durante la realización de la clase, los pequeños estuvieron elaborando una maqueta de este sistema con plastilina. Fue una actividad muy importante para el crecimiento cognitivo de los estudiantes, puesto que no solo aprenden, sino que estimulan otras habilidades, entre ellas la motricidad fina, fomentando así la imaginación. Además, esta forma de enseñanza permite que los estudiantes se entretengan y adquieran saberes al mismo tiempo. La actividad fue orientada por la docente Caterina Rincón, quien acompañó a los pequeños en todo el proceso e implementó una estrategia basada en la lúdica. Recordemos que este tipo de actividades con este enfoque conducen al niño no solo al progreso intelectual, sino también a la exploración de sus capacidades creadoras, motrices y perspectivas, posibilitando al mismo tiempo una oportunidad para expresar lo que él siente y piensa, lo cual aporta directamente a su desarrollo. Buenas televidentes de Sin Límite. En el día de hoy voy a hablarles de algo que creo que la sociedad ha perdido, los modales. Desde pequeños nos han inculcado nuestros principios y valores, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Cuando alguien nos presta sus servicios, no damos las gracias, tampoco correspondemos un buenos días, que es peor.
En el día de hoy los invito a que seamos más conscientes de nuestros actos, demos las gracias y demos los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches a las personas que se preocupan por darnos esos servicios. Los santafereños siempre hemos sido buenos lectores. Por eso, hoy compartiremos una nueva experiencia de lectura con ustedes, llena de muchas emociones e imaginación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela Ariño y bienvenidos a una sección más de Lo que leemos. El libro para hoy es Ladrona de libros por Marcus Zusak. Hans Huberman. Rápido. Esta es la historia de Liesel, una niña que a tan poca edad sufrió más que cualquiera. Todo empieza con el entierro de su hermano. Al sepultero se le cayó un libro, el cual ella recogió y se llevó consigo a su nueva casa de acogida. Al llegar allí, la esperan Rosa y Hans Huberman, sus nuevos padres, ya que su madre biológica no puede cuidar más de ella. Ella no sabe ni leer ni escribir, y Hans, su nuevo padre adoptivo, se da cuenta de que tiene un libro escondido, así que decide enseñarle a leer, formando poco a poco un vínculo inimaginable. Con todo lo que estaba pasando a su alrededor, Liesel disfrutaba leer y escribir. Con toda la tragedia en el mundo, las palabras la hacían sentir poderosa en medio de la Alemania nazi. Esta historia está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Toda esa violencia y sangre inocente derramada en un pequeño pueblo donde una niña solo quería leer y un judío que escribía cuentos para olvidar la guerra mientras se escondía en el sótano de la casa. Algo curioso de esta novela es su narrador, que fue el que me motivó a leer la novela. Es la muerte quien cuenta la vida de esta niña y los horrores de la guerra. Tengo muchos sentimientos encontrados con este libro, no porque sea malo, sino porque es doloroso. Todos los personajes son entrañables y saber que su destino acaba en manos de la muerte es devastador. Lloré por impotencia, por miedo y por amor. Max, el judío, me partió el corazón. Ser una gran persona no impidió que fuera maltratado, perseguido y juzgado solamente por pertenecer a una religión. Hubo escenas que hasta yo sentí miedo porque no quería que les pasara nada malo a ninguno de los personajes. Liesel robaba libros para regalar palabras, pero al final esas palabras no le permitieron acabar con la guerra y mucho menos salvar a su familia. Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían? Había una vez una niña que tenía un amigo que vivía en la sombra. Tú me has mantenido vivo, Liesel. No lo olvides nunca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Palabra en tu Boca. Hoy traigo un tema muy interesante y es sobre la palabra o la frase estar salado, porque esta palabra se puede utilizar en muchísimos contextos y también deberíamos ver de dónde proviene esta palabra históricamente. Y es que podríamos devolvernos por allá por los años antes de Cristo, donde la civilización, o más bien el Imperio Romano, les pagaba a los trabajadores con sal. Sal, se escucha raro, pero sí, con la sal se hacían muchos trueques, muchos intercambios. A raíz de esto vivió la civilización durante mucho tiempo y es una de las razones a las que se le llama estar salado. Pero aquí entra el problema, y es porque en la costa vemos estar salado como algo malo, como probamos una comida y está salado y significa que está mal, o nos va mal en algo, llevamos una mala racha de notas en exámenes y decimos, estoy salado. Eso es un problema. Pero ¿qué pasa con esto? Que significaría que en la civilización romana verían estar salado como algo bueno, significa riquezas. Entonces, ¿por qué tanto el cambio según el contexto? Y que otra cosa que podría definir esta palabra serían otros imperios como los grecorromanos, que echaban sal después de una guerra, porque esto simbolizaría que la tierra quedaba infértil y no podrían crecer más plantas ni muchas cosas más, y es decir que esta civilización nueva podría asentarse en este lugar. Una conclusión que podríamos sacar de esto es que las palabras tienen muchos más significados del que creemos y que seguramente tú ni muchos más sabían el significado de esta palabra según el contexto, según la cultura y según la historia que ya nos prevé. Es una palabra muy compleja
que si bien es muy contradictoria a la hora de hablar de ella, actualmente, o al menos en la cultura costeña, la vemos como algo muy negativo. Y si nos vamos a un contexto más de la Biblia, nos indicaría que es algo bueno, porque la abundancia de sal significa evasión de la corrupción en el ser. Así que ¿cómo usar esta palabra? Eso es algo muy complejo, pero si estás en la costa, te sugiero que lo utilices como algo malo, a no ser de que quieras que te malentiendan. Pero si te lo dicen a ti, no tienes nada que preocuparte, significa abundancia, significa riquezas, y después de todo, los romanos intercambiaban muchas cosas con esto. Hola comunidad santafereña, hablemos de salud. Una de las formas de tener una vida saludable es evitando el sedentarismo y tener buenos hábitos saludables en las comidas para poder evitar enfermedades de riesgos que pueden llevar a la muerte y muchos otros tips que te daremos. Llamamos sedentarismo a aquellas actividades que realizamos las personas sentadas o reclinadas mientras estamos despiertas y que utilizan muy poca energía. Los periodos sedentarios son aquellos periodos de tiempos en los que se lleva a cabo estas actividades que consumen muy poca energía, como por ejemplo estar sentado durante los desplazamientos en el trabajo o en la escuela, con el ambiente doméstico durante el tiempo de ocio. Una de las consecuencias de este puede ocasionar una obesidad o sobrepeso, aumento del colesterol en sangre, aumento del riesgo al padecer actividades cardiovasculares o presentar ciertos tipos de cáncer como el colon, senos y útero. Uno de los consejos para evitar el sedentarismo es evitar coger el ascensor y opta por subir y bajar las escaleras, cosas que las podemos hacer muy parcialmente. Si trabajas delante de un ordenador, levántate al menos por 1 hora. Cuando pares de comer, aprovecha para dar una vuelta por los alrededores y así cubrir el ejercicio físico diario. Intenta hablar por teléfono de pie o dando pequeños pasos por la habitación. Y otro pequeño detalle para tener una vida sana es la alimentación, porque esta es la que nos aporta los nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos sanos. Por eso es importante elegir alimentos variados, frescos y naturales, como frutas y verduras. Aportan fibra, vitaminas y minerales. Tener una buena alimentación puede prevenir a una persona de una enfermedad y puede aportar al cuerpo muchas cosas buenas. Apoya los músculos, estimula la inmunidad, fortalece los huesos y reduce el riesgo de enfermedades del corazón, que son las más comunes, como la diabetes tipo 2 y algunos cánceres. Por eso te invitamos a que tengas una vida saludable y así curarte en salud. Por eso te invitamos a que tengas una vida saludable para poder prevenir muchas enfermedades y cosas malas a tu vida. El cine se ha vuelto una de las actividades culturales más representativas de nuestra sociedad hoy en día. Por eso, aquí en Sin Límites no podemos pasarlo por alto. A continuación, tenemos un top 5 de películas que te permitirán sumergirte en el mundo del séptimo arte. Hola santafereños, bienvenidos al top 5 de películas que contienen algún significado histórico o cultural. En el puesto número 5 tenemos a Dunkerque. Esta película toma inicio en la Segunda Guerra Mundial, donde miles de personas y soldados británicos quedan atrapados en la isla francesa de Dunkerque, rodeados de enemigos. La película relata cómo se llevó a cabo la Operación Dinamo y nos muestra la guerra desde distintos puntos de vista. En el puesto número 4 tenemos La Sociedad de los Poetas Muertos, una sensación a finales de los 90, la cual nos deja increíbles enseñanzas. Está inspirada en un profesor de literatura, el cual les enseñaba a sus estudiantes de una forma innovadora y les ayudaba a explorar sus habilidades y seguir los deseos de su corazón. Estos luchan contra una sociedad estricta que solo quieren que sigan el camino que eligieron para ellos. En el puesto número 3 está Mulan. Estoy segura de que la mayoría de ustedes se han visto esta película y por si no lo sabían, tiene un gran significado histórico, ya que nos muestra la guerra del Imperio Chino contra los hunos y además nos presenta lo discriminatorio de la sociedad con respecto a la mujer en la época. En el puesto número 2 tenemos a El pianista,
una película basada en la Segunda Guerra Mundial que nos cuenta la vida de Spielman, un judío, y muestra los horrores que tuvo que presenciar y todo aquello que contempló en el gueto de Varsovia. Y en el puesto número 1 tenemos El abrazo de la serpiente, una pieza cinematográfica colombiana que nos relata el impacto que tuvo el colonialismo en las tribus indígenas del Amazonas. La llegada del hombre blanco a los lugares más recónditos de Sudamérica trajo consigo esclavitud, dinero e imposición, y todo esto se presenta de una manera espectacular en esta película. Hola comunidad santafereña, hoy en el tema de la semana tenemos un tema muy importante. Se trata de la luna. La eclipse lunar es un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. Esto causa que la luna se oscurezca. Para que ocurra este suceso astronómico, el Sol, la Tierra y la Luna deben estar en una alineación exacta. Por ello, los eclipses en general ocurren en condiciones extraordinarias y durante la luna llena. El eclipse penumbral sucede cuando la luna pasa por las afueras de la sombra que da la Tierra, también conocida como la penumbra. Es un tipo de eclipse poco perceptible desde la Tierra y por ello los observadores del fenómeno pueden que no se den cuenta de lo que está sucediendo. A este tipo de suceso astronómico se le llama penumbral parcial. El eclipse parcial lunar es más perceptible para los observadores astronómicos que el penumbral. En este tipo de eclipse, la luna pasa por el centro de la sombra de la Tierra sin llegar a ser completo. En este caso, la luna se oscurecerá solo en un lado, llegando a ubicarse en la umbral, que es esa parte de la Tierra que está completamente oscurecida, la luna durante el eclipse. El eclipse total lunar ocurre cuando toda una luna se oscurece desde su visibilidad en la Tierra. En este caso, la luna entra a la zona umbral de la Tierra completamente. Durante este eclipse es posible que la luna se entorne todo un color rojizo durante el acontecimiento del fenómeno astronómico. Es por ello, popularmente, se ha denominado este hecho como luna de sangre o luna roja. Una de las preguntas que más nos hacemos las personas es ¿cada cuánto ocurre un eclipse lunar? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Todos los años ocurren entre 2 y 7 eclipses lunares por la posición de la luna respecto a la sombra de la Tierra. Estos eclipses son más frecuentes que los solares y suelen suceder cuando la luna está en plenilunio o la luna llena, y esto transcurre por la sombra terrestre. ¿Cómo así? Es decir, que tienen una duración del eclipse de luna puede observarse horas desde cualquier parte de la Tierra. Su duración aproximada se oscila entre 30 minutos y 6 horas en su fase total, es decir, en su punto más exacto. Buenas tardes televidentes de Sin Límites, gracias por acompañarnos un día más. Aquí con la presencia de la magíster en inglés, Evelina Jiménez, y la psicóloga Rosa Fernández, y mi compañera María Juliana Lara, y mi presente Isabel Cuello. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿cómo se sienten? Gracias a ti por hacernos la invitación, listas para conversar. Gracias por la invitación, en realidad me siento muy bien, muy cómoda. Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a los temas de filosofía para que ustedes las contesten. Primera pregunta, ¿creen que los jóvenes de ahora son influenciados por la sociedad actual? Sí, totalmente. La sociedad les ha exigido a ellos mucho en cuanto a comportamiento, a cambios, y ellos han ido de la mano con esto. Muchas veces vemos que en los adolescentes de hoy en día el autocontrol no se ve reflejado, y de esta manera intentan pertenecer a grupos simplemente por la influencia que se ha llevado a través de los tiempos. En estos momentos también estamos pasando por situaciones, o más que todo esos jóvenes
por la parte de autoestima, gracias a esos estigmas o estereotipos que realiza la sociedad y son inculcados en ellos. Totalmente. ¿Y creen ustedes que los jóvenes no saben manejar las redes sociales? No es que no la sepan manejar. Siento que hace falta una parte de responsabilidad para los jóvenes en el manejo de las redes sociales, porque se dejan llevar del tipo de contenido que ellos encuentran allí. Entonces, en las redes sociales hay de todo, mucho contenido, y ellos siguen ese tipo de contenidos y creen que eso es lo que está bien o lo que ellos deben seguir. Concuerdo con mi compañera, de verdad que en las redes sociales se puede encontrar con muchísimas cosas, es un mundo muy amplio, y también la responsabilidad de pronto de que no miden el tiempo a lo que en realidad deberían hacer, no dedican el tiempo adecuado. Muchas veces en casa esto tampoco es supervisado y puede que el problema también sea a raíz de esto. Yo siento más que dado el tiempo es la falta de información o la errónea información que brindan las redes sociales, en las cuales los jóvenes, siento yo que muchas veces, hasta los adultos, creemos este tipo de información y la seguimos, la damos y hasta de pronto apoyamos esta clase de información que nos dan, y eso es lo que está mal. Pero igual no podemos de pronto venir a sugestionar eso, porque es algo que no medimos nosotros mismos, sino que lo estamos estigmatizando y somos consumistas de ese contenido. Entonces concuerdo con ambas opiniones en este caso. Bueno, y usted, profesora que da social studies aquí en el colegio, ¿piensa que hay una diferencia entre los jóvenes de ahora y los jóvenes de antes? Año tras año hay un cambio. Total. Eso depende mucho del contexto social en el que se desarrollan, y como ya lo dijimos antes, lo de las redes sociales. Hace mucho tiempo, te pongo mi caso, en mi tiempo no teníamos las redes sociales como las tenemos hoy día, que las tienen ustedes a la mano, y entonces año tras año conseguimos contenido, conseguimos materiales, cosas diferentes, y los estudiantes van avanzando con esos cambios. La diferencia está en cuanto a la parte de los valores inculcados en casa, en la sociedad, en el colegio, y eso ha hecho también que surjan esos cambios con los estudiantes. Entonces, año tras año, muy diferente los jóvenes de este año, del caso de ustedes que son de 11, a los jóvenes del año pasado, y imagínate 9, 10 años antes. Bueno, yo que soy egresada acá del Colegio Santa Fe, considero que todos los años, así como lo mencionaron, existen procesos y evoluciones que nos han venido cambiando incluso a nosotros los adultos. Considero también que la sociedad ha hecho parte de estos cambios, y que pues a pesar de todo puede ser también por los valores, la educación, la forma ya hasta en cómo nos vestimos y la manera en que priorizamos las cosas. Ya que María Juliana y yo vivimos en el presente de la juventud, y ustedes han vivido pues las otras etapas y las han visto, ¿piensan que ha sido beneficioso el cambio que se ha dado ahora o un poco desventajoso? Yo pienso que como todo tiene sus pros y sus contras. Tiene su pro porque ustedes han avanzado por el mundo, no podemos esperar que ustedes sean lo mismo que fue hace 10 años, porque como lo hemos mencionado varias veces, ustedes tienen al alcance muchas cosas, información que los ayuda a crecer, que los ayuda a ser críticos en la sociedad, en lo que ustedes tienen. Y tiene la desventaja, porque siento que ha sido mucha desventaja, la parte de los valores. Dentro de mucho material, contenido y cosas que encontramos a nivel social, no están bien cimentados esos valores, entonces en eso siento que ahí está la desventaja, o de pronto lo que hace falta que se recalque un poco más a los jóvenes de hoy en día. No quiero decir que todos los jóvenes están carentes de esto, pero sí podemos evidenciarlo de una manera mucho más amplia, pero ventaja tienen muchas. Siento que hoy día ustedes crecen, conocen, pueden ser críticos en las diferentes situaciones, y eso les da ventaja a ustedes respecto a los estudiantes hace unos años atrás. Hemos dejado la indiferencia, creo yo, eso es lo más importante. Siento que viendo las clases que hemos dado, antes era pues porque me lo decían, lo voy a hacer, y ahora no, uno ya se pone a pensar como ya no es tan la indiferencia, digo yo. Bueno, yo complemento diciendo que en pro a esto han tenido una excelente adaptación a partir de la evolución que han tenido. En la sociedad se adaptan de una buena manera, sin embargo hay que tener en cuenta, como por ejemplo el autocontrol hacia las cosas que ya se mencionaron anteriormente, recalcar los valores que deben ser y deben seguir siendo inculcados desde casa y fortaleciéndose en el colegio. Entonces yo siento que sí, han tenido bastante pro, y pues ya las desventajas
relató nuestra compañera. Sí, algo muy positivo que dijiste es en una clase se evidencia, por ejemplo, antes era 100% lo que el docente decía, era la última palabra. Hoy día ustedes pueden agregar, ustedes pueden preguntar, usted puede decir, eso de pronto yo lo leí de otra manera y requiere una explicación, y no es solamente un camino, son varias vías, y esa ventaja la tienen ustedes hoy día. Ustedes pueden objetar a la información que se les da. Han forjado esa parte crítica en ustedes. Totalmente. Por ejemplo, la profesora Melina nos ha inculcado en cada clase buscar una nueva noticia y nos ha ayudado a comparar de pronto el pasado de nuestra historia y el presente, lo que estamos viviendo. Y por ejemplo, ahorita mismo estamos viviendo la elección del nuevo presidente de Colombia y nos ha ayudado un poco a informarnos más con respecto a todo lo que está pasando. Muchas gracias por eso. Parece que se nos ha acabado el tiempo, pero recuerda, tenemos una cita los sábados a la 1 y los miércoles a las 6. Nos vemos en la próxima misión de Sin Límites.